Hola, hola, ¿qué tal, estimados amigos de Comunidad Cadefi? Un gusto acompañarles nuevamente, también un gusto que nos acompañen. Vamos a iniciar con nuestra sesión número 2 de este diplomado Impuestos desde cero. Para mí es un honor y muy agradecido de que pues se vayan conectando, vayan interactuando con nosotros emisión tras emisión. Y bueno, aprovechando también para desearles un excelente, pues prácticamente inicio de semana. Apenas estamos en martes y pues ya estamos en la recta final del mes de julio, ¿no? Así bien rapidito, se nos fueron 7 meses. Esperando, pues estén llevando de la mejor manera, sobrellevando ahí el trabajo. Sé que de pronto, pues pareciera que no están atentos, alertas, pero también esta nueva modalidad que tenemos de operar en línea, pues nos da esta bondad o esta facilidad de a la par de ir trabajando, pues de pronto ir escuchando, volteando a ver algunos detalles. Y qué mejor aún, ¿no? Con las membresías de Cadefi que hay esa posibilidad. Dicen que el diablo está en los detalles y por ahí se nos barre algo o nos entró una llamada, nos distrajimos. En cualquier momento tener esta posibilidad de poder recurrir a la grabación. Así que vamos a iniciar. Gracias gente, amigos que nos acompañan esta mañanita. Vamos a continuar a partir de donde nos quedamos, que empezábamos a hablar. Estábamos ubicados en tiempo y espacio en el Código Fiscal de la Federación, el que actualmente está vigente para 2025. Y miren, quisiera retomar una lámina, tal vez 2 láminas atrasito de donde nos quedamos la vez pasada. Y vamos a hablar del artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. Ahí ahorita esperaría que se proyecte el material. El artículo 1 dice lo siguiente, y lo comentábamos desde la primera sesión. El Código Fiscal, las disposiciones normativas que derivan o aplican de ese código, se va a tener que echar mano de él a partir del propio defecto de ley. No olvidar que antes de ello el propio Código Fiscal nos recalca que las disposiciones normativas son aplicables a personas físicas y morales que conforme a las leyes fiscales, que la sesión anterior ya explicamos, ya segmentamos este asunto de lo que son de pronto leyes fiscales y leyes tributarias. Entonces las personas físicas y morales tendrán que pagar o tendrán la obligación de cubrir contribuciones conforme a lo que dispongan las leyes. En ese mismo tenor, el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación señala, y ojo con esto, que las disposiciones normativas de dicho códice se van a aplicar en propio defecto de la ley y sin contravenir los tratados internacionales de los que México sea parte. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, nosotros volteando a ver las disposiciones tributarias, acuérdense que hicimos esa segmentación, ¿no? Una ley fiscal abarca todo, inclusive el tema tributario, porque precisamente una ley de carácter fiscal se vincula o se relaciona con el estudio y todo lo concerniente a la relación jurídico-tributaria. Si recuerdan, hablamos de pronto por ahí de un sujeto activo, hablamos de un sujeto pasivo. El sujeto pasivo propiamente el ciudadano, el gobernado, el que está obligado a cumplir, y en este caso el sujeto activo, el que tiene derecho a recibir o a exigir por cuenta de un sujeto pasivo, pues una satisfacción a cumplir a razón de una obligación. ¿Sí? Entonces en el artículo 5 nos da el norte, nos da la idea de cómo tenemos que aplicar las disposiciones normativas de este códice tributario. Nos señala que las disposiciones fiscales, miren, hay que ser ahí tal cual concisos. Por ahí se me fue un poquito la idea, se me fue un poquito la hebra. No es solo el códice tributario, ¿no? Estaríamos hablando de toda la legislación fiscal, todo el aspecto normativo jurídico, y nos señala propiamente el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación que las disposiciones fiscales que establezcan cargas al particular, aquellas que señalen excepciones, infracciones y sanciones
son de aplicación estricta. Que ahí era un poquito donde estábamos cortando, ¿no? La sesión anterior. Y que decíamos que de pronto pudiera surgir esta idea, que en mi opinión es equivocada, en el sentido de que no son objeto de interpretar. En mi opinión, más allá de que ciertas disposiciones sean de aplicación estricta, previo a la aplicación tenemos que hacer una interpretación, si no, ¿cómo vamos a aplicar algo que no hemos leído, algo que no hemos comprendido, algo que no hemos interpretado o que propiamente le hemos dado un significado? Ahora bien, en mi opinión, porque también lo decimos cada sesión y es importante esto que vamos a comentar, no tienen que estar de acuerdo conmigo y eso es totalmente válido. Señalábamos, y ojo con esta situación, que cuando el Código Fiscal en su artículo 5 hace referencia a una aplicación estricta, de alguna manera o en cierta medida nos está dando a saber que la interpretación que deriva de una aplicación estricta tiene que ser restrictiva, no extensiva, no con tal amplitud, con tal magnitud, que cada quien pudiera tener una idea distinta o una idea diversa de lo que literalmente, gramaticalmente o a la letra dispone en este sentido la normatividad. Entonces, y hacíamos ahí el comentario un poquito a razón de mofa, de bulla, en el sentido de que no hay que ver más allá de lo evidente, ¿no? O sea, lo que dice, lo que leemos, lo que de primera mano comprendemos y no hay que rascarle más. No hay que buscarle más. Ahora, si por ahí tuviéramos la duda, la inquietud de cuáles son las disposiciones que establecen cargas al particular, señalamos muy puntualmente que son aquellas que se relacionan directamente con los elementos esenciales del tributo, los elementos de la contribución, lo que conocemos como sujeto, objeto, base, tarifa, tasa, ¿no? Y no sé hasta qué punto, y lo decíamos por aquello de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, pues inclusive la cuota, ¿no? Y que ya por tema de precedentes de tribunales, pues también se ha ido incorporando esta figura de la época de pago. Época de pago que si nosotros volteamos a ver, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, este impuesto de tipo directo, esta contribución de carácter directo, se causa por ejercicio. No obstante, pues es bien sabido por la mayoría, y si no, pues aquí ya lo estamos comentando, que pues propiamente hay que estar haciendo pagos a cuenta del impuesto anual, ¿no? En esta transfiguración de lo que ubicamos o conocemos como pagos provisionales, que también tienen una temporalidad. Estos pagos provisionales van a ser de carácter mensual, habitualmente, salvo algunas excepciones. Y por ejemplo, en el caso del IVA, este impuesto se causa por periodo, no por ejercicio. Habitualmente también, conforme a la propia ley del IVA, los periodos son de tipo o de carácter mensual. Entonces, volvemos al punto, el hecho de que algo sea de aplicación estricta no implica que debe estar omisa o que no esté sujeta a interpretación, solo que esta interpretación que se le dé, pues prácticamente va a ser gramatical, literal o a la letra, sin darle una extensión en el entendimiento, ni ampliar más allá de lo que prevé la propia norma. ¿Sí? Está muy restringida, muy restrictiva esa interpretación. Básicamente lo que leamos de primera mano y lo que cachemos, así sin desentrañar de más la norma, pues es lo que tendremos que aplicar. Tratándose de elementos del tributo, tratándose de excepciones, de infracciones y de sanciones. En el siguiente párrafo, el artículo 5 nos dice que las otras o las demás disposiciones fiscales se van a interpretar aplicando cualquier método
de interpretación jurídica. Es decir, aquello que no tenga que ver con elementos del tributo, aquello que no tenga que ver con excepciones, infracciones y sanciones, libremente podemos utilizar cualquier método de interpretación jurídica. Y que yo decía que a veces es de mucho apoyo o a veces ayuda en demasía el hecho de tener una buena comprensión lectora, ¿no? Porque tristemente a veces ni eso. Y lo digo por mí, ¿eh? O sea, realmente a mí me costaba mucho trabajo poder enfocarme, leer y concentrarme, no sé, en un artículo de la ley, ¿no? De a poco, conforme lo vas concatenando con lo práctico, conforme lo tienes sí o sí que estudiar y de pronto en este tipo de sesiones o incluso la época que dimos clases, el hecho de tener que empaparte de una manera tal que tú lo tengas que explicar y de una manera tal que a razón de ese bagaje, de a poco te van pidiendo asesoría, a razón de las capacitaciones van llegando clientes para llevarle los asuntos, pues ya como que tiene otro saborcito, como que propiamente el espectro de comprensión se vuelve mayor, ¿sí? Entonces mira, si estás empezando, si estás haciendo tus pininos, no te desesperes. De pronto pareciera todo muy metódico, todo muy técnico, todo hacía razón de, mira, estoy a 2 segundos de bostezar, pero vas a ver que de poquito le vas a encontrar el sazón, le vas a encontrar el sabor a la práctica de lo que es el cumplimiento fiscal, el tema normativo contable enfocado a disposiciones jurídicas de tipo tributario. Y pues ahí vamos de a poco, no únicamente un comentario, un pequeño coacheo a razón de que no te me estés desesperando, que sientas que pues nada más no le cachas o no le entiendes. Esto es de poquito en poquito. ¿Sí? Ahora, más allá de que por las otras disposiciones jurídicas nosotros podamos aplicar cualquier método de interpretación, también este segundo párrafo del artículo 5 me dice que a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común. Decíamos que el derecho fiscal habitualmente se ubica como una rama del derecho financiero, una rama del derecho administrativo. Si ponemos atención, pues deriva de aquellas ramas del derecho que incorporan una relación entre particulares y el Estado entendido como gobierno, o sea, propiamente el que lleva las riendas, ¿no? De un país, de una nación, de un Estado, ¿sí? Y sin embargo, pues no son las únicas disposiciones. Mira, algo que te puedo compartir, algo que te puedo decir, no te cases con el tema fiscal, porque en el momento, sobre todo cuando no traemos una formación jurídica, derivado de que lo que nosotros estudiamos fue contaduría y no propiamente derecho, pues todo lo empezamos a ver a razón de tema fiscal. Luego ya casi yo la divorcio, tía, y tú con el código fiscal en mano, ¿no? Y mire la sociedad conyugal. A ver, espérame, ¿qué es la sociedad conyugal? Que es una copropiedad. Y ahí andas buscando, ¿no? En la ley de renta. Pues mire, no tengo claro, tengo una noción, tengo la idea, pero por lo que he visto, me imagino, por lo que una vez me dijeron en una capacitación. Entonces, si se fijan, nuestro espectro queda muy limitado. Entonces, pues de pronto, y yo creo que esa es la parte que a mí me ha apasionado en la materia fiscal, tienes que volverte como de esos que tienen conversación de peluquero. Porque mira, si tú estás desarrollándote en el ámbito fiscal, pues tienes que saber un poquito o un muchito, depende de qué área te atraiga más, de derecho laboral, derecho civil, derecho de empresa, ¿no? De sociedades, propiamente la legislación de tipo mercantil, infinidad, ¿no?
Como dato muy curioso, pues es raro, no es que abunde mucho, el hecho de que haya contadores que sean expertos financieros. Y cuando hablo de financiero no me refiero a una rama del derecho. Cuando hablo de financiero me refiero propiamente a la ciencia administrativa de las finanzas, de la administración financiera. Habitualmente el contador, si no lo formaron así ya torcido desde la escuela, sale a la práctica y se tuerce. ¿En qué aspecto o en qué sentido? Que todo lo quiere ver a razón de ISR, a razón de IVA, a razón de IEPS, y pues queda con una panorámica muy limitada. ¿Sí? Entonces, pues debemos conocer del derecho federal común, porque hay situaciones como esto que comentábamos, ¿no? De la sociedad conyugal, de la copropiedad, que por más que ojee la ley de renta, la ley del IVA y en defecto de las mismas, ojear el código fiscal, pues no voy a encontrar nada. Invariablemente tendré que acudir a la legislación civil que aplique a mi estado o entidad federativa para tener tal vez una referencia básica, una idea, pues el Código Civil Federal, ¿no? Por ejemplo, cuando el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que ese capítulo primero del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicable a los ingresos por servicios personales subordinados, cuando me dice que ahí el tratamiento fiscal es para todo lo que derive de la relación laboral, pregunta, ¿qué es la relación laboral? ¿Dónde voy a ubicar, dónde voy a entender ese concepto y cómo lo voy a tener propiamente alineado con el tratamiento fiscal de los salarios? Entonces, invariablemente, pues tendré que acudir a la Ley Federal del Trabajo. Cuando el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me dice que aquellos trabajadores, caray, ¿qué será un trabajador, no? Buena pregunta. Y que la más de las veces la ley refiere a ellos como contribuyentes, ¿no? Porque al final del día están obteniendo de igual manera un ingreso. Ingreso por salario, pero al final del día un ingreso. Y en este caso, que me indique de pronto el artículo 96 que aquellos contribuyentes o trabajadores que perciban únicamente en el mes de calendario un salario mínimo, no se les debe efectuar retención. La pregunta del millón, ¿de qué va o a qué refiere salario mínimo? Salario mínimo general. Bueno, por defecto de ley, vámonos al Código Fiscal y te apuesto unos tacos que no vas a encontrar que es el salario mínimo general. Entonces, hay que dejarlo claro, a falta de norma fiscal expresa, se van a aplicar supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Aquí algo que yo he topado, y es como una conclusión a la que yo llego, ¿no? No estoy diciendo que tenga que ser la realidad, ni que yo tengo la verdad en la mano, no, nada de eso. Por ejemplo, al momento de acumular ingresos, la acumulación de ingresos, dependiendo del tipo de contribuyente y dependiendo del régimen, pues puede detonarse por diversas situaciones. Quizá quien tiene ahí un poquito la variedad, pues un tanto cuanto más amplia, es el régimen general de personas morales. Porque los momentos de acumulación, dependiendo del tipo de actividad económica, no me vean raro, momento de acumulación es aquel momento en que se considera que el ingreso que obtuve ya lo debo considerar para efecto de la causación del impuesto. Dicho de manera muy coloquial, cuando el ingreso ya se considera obtenido para efecto de cálculo de impuestos, específicamente impuestos sobre la renta. Entonces el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me habla de diversos momentos de acumulación. Y miren, aquí vamos a echar mano
de lo que ya veníamos comentando la sesión anterior, cuando definíamos la figura del ingreso. Decíamos muy puntualmente que la ley del impuesto sobre la renta no me define la palabra ingreso. Y sin embargo la vamos a topar infinidad de veces. Desde el artículo 1, ¿no?, de la ley del impuesto sobre la renta me señala que las personas físicas y morales residentes en México están obligadas al pago del impuesto por los ingresos que obtengan, sin importar la fuente de riqueza. Ya que a todas luces la pregunta sería, bueno, ¿y qué es un ingreso? Decíamos que hay precedentes de tribunales. Decíamos que también la doctrina de alguna manera ha encontrado diversas maneras de conceptualizar o definir la figura del ingreso. Decíamos que una de las más comunes o de las más aceptadas son aquellas que señalan que un ingreso es la modificación positiva de mi haber patrimonial. No debemos olvidar que antes del artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta tenemos un artículo 16. Y que si bien este artículo 16 no me dice tampoco, no me define propiamente lo que es un ingreso, sí me indica las distintas formas en que yo, persona moral, puedo obtener un ingreso. Y me dice que lo puedo obtener en efectivo, en bienes, en crédito. Tenemos ahí un catálogo de diversos tipos de ingreso. Y para no errarle, el propio artículo 16 señala y de cualquier otro tipo. Por aquello que se nos haya barrido, se nos haya escapado algo, ¿no? Bien dicen, más vale que sobre y no que falte. Entonces, si me faltó alguno, ingreso de cualquier otro tipo. Y luego viene un conjunto de palabras que de alguna manera encuadran una hipótesis de causación, más allá de que en apariencia no se detone la situación jurídica o de hecho prevista en la ley. ¿Por qué me dice se considerará ingreso, además acumulable, aquellos gastos por cuenta de terceros que no se puedan comprobar? Ahí ya brincamos al artículo 18 de la ley del impuesto sobre la renta, pero también en paralelo vamos a encontrar disposición similar, por ejemplo, para efecto de las personas físicas en el artículo 90. Si tienen ahí su ley en mano, échenle un ojito al 18 de renta, échenle un ojito al artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, y van a ver que también el artículo 90, para el caso de personas físicas, me dice que se considerarán ingresos los gastos efectuados por cuenta de terceros que no se logren comprobar. Para el régimen de actividad empresarial y profesional, si nos ubicamos en la sección primera, capítulo segundo, título cuarto, específicamente, si no mal recuerdo, el artículo 102, también ahí me dice, artículo 101, 102, ya no me subió a Gualtinaco, pero en esta segmentación y ubicación de ingresos acumulables, me dice que también para una persona física de actividad empresarial y profesional se va a considerar ingreso los gastos efectuados por cuenta de terceros que no estén comprobados. Aquí la llave o las palabras mágicas son se considerará ingreso. No te estoy diciendo que sea una modificación positiva
a tu haber patrimonial. Te estoy diciendo de manera legalista, porque así se previó, así se votó, así se aprobó la ley. Ahorita el tema no es que sea justa e injusta, no estamos diciendo que no lo puedas controvertir, que no te puedas defender. Estamos señalando únicamente que la ley prevé que los gastos por cuenta de terceros no comprobados se van a, subráyale, considerar ingreso. Aquí la pregunta en cuestión y cómo lo concatenamos con este segundo párrafo del artículo 5. ¿Alguien observa defecto de ley? Es que la ley no dejó algo claro. No me dijo si sí ingreso o no ingreso. Para mí está clarísimo, ¿no? Si a mí alguien me da dinero para que haga un pago por cuenta de él, un gasto por cuenta de él, y yo no logro obtener documentación que reúna además requisitos fiscales, se va a presumir, porque esto deriva de una presunción, que se trata de un ingreso acumulable. Y en la práctica pasa, por aquello de que dicen que está muy lejano la teoría de la práctica. La autoridad, así sea mediante una carta de invitación o un exhorto, ve que algo entró a tu cuenta bancaria y dice ingreso. Tal vez sean muy jóvenes para recordarlo, pero hubo alguna época por allá del 2011, 2012, que llegaban por correo postal incluso algunas cartitas de invitación de color verde en papel seguridad, con toda finta de requerimiento, solo que no eran púrpura, eran color verde, y que te decían cuánto dinero había entrado a tu banco en X números de meses. Pero no se preocupe, señor contribuyente, mire, si son ingresos que sin querer usted omitió, aquí ya le mandamos hasta el cálculo con la línea de captura. Y no es que fueran ingresos, ¿no? A propósito del pago o los gastos por cuenta de terceros, ahorita, por ejemplo, que fue la época de graduaciones, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, en la escuela hay una junta de padres de familia, una asociación de padres de familia, ¿no? Que nunca se formaliza con, digo habitualmente, ¿no? Es lo que a mí me ha tocado ver, que haya un acta constitutiva, que se protocolice. No, realmente hay en confianza los padres de familia de los alumnos de X, Y o Z grado. Y de pronto para aquellos que van a egresar de la primaria o de la secundaria, y siempre que, por ejemplo, no se trate de una escuela privada donde pues ahí ya ven cómo, pero pues finalmente te lo cobran directamente o te lo incluyen en el paquete o deriva en un pago adicional. Luego, por ejemplo, cuando no interviene la administración en una escuela privada o simplemente en una escuela pública y que empiezan a ver este rollo, este show de que si se les va a hacer un convivio a los chavos, que si un baile, que una sesión de fotos y que el video del cambio de escolta y bla, 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 ¿no? Y se ponen de acuerdo, ¿no? Y alguien finalmente funge como tesorero. Alguien dice, ¿saben qué? Si quieren a mí lo de la foto y el video, deposítenmelo. Y ya cuando hayamos juntado todos los de los papás de los sextos años o terceros años de secundaria, yo le pago directamente al encargado de la foto. Y pum, 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 todos le empiezan a depositar a la persona, ¿no? Al vocal o al tesorero o al que se haya postulado o se haya hecho voluntario, ¿no? Deposítenme a mí, yo le pago. En estricto sentido y conforme a lo que dice la ley de renta, aquí hablando de personas físicas sería propiamente el artículo 90, a razón de que eso no se me presuma como un ingreso del encargado de las fotos y del video, yo tendría que obtener comprobantes fiscales a nombre de cada uno de los que me depositaron recursos.